Send for the Queen. Your request is denied. Now go. El Señor bendiga a todos los hermanos que en ese momento están programándose para entrar en contacto con esta transmisión a través de las redes de comunicación. Esperamos que dejes tu huella digital por ahí en la transmisión. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos, a los compañeros, a los hermanos que están viendo esta prédica en cualquier parte del mundo. Dios bendiga a los hermanos que están en los Estados Unidos. Dios bendiga a cada persona. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacen posible que este ministerio siga adelante. Dios bendiga a los hermanos en Europa. Un saludo fraterno. Los hermanos en Venezuela. El Señor les bendiga. Los hermanos en Chile, en México. No sé si nos ven por allá en otras partes del mundo, pero ahí donde tengo más referencia. Y Dios bendiga a la iglesia local presente. Estamos ubicados en Colombia, la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, y mi nombre es Charles Montoya. Vamos a empezar a lo que Dios nos ha llamado con el mensaje de la palabra del Señor. El título del mensaje es Rebelión Intelectual, y vamos al grano. Reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos capítulo 3 versículo 17 dice la palabra del Señor: y no conocieron camino de paz. Punto, no dice más. Versículo 17 dice: y no conocieron camino de paz. Todos saben quién es el autor, todos saben a quién fue enviada esta carta, todos saben este lenguaje a quién fue enviado, y no conocieron camino de paz. No conocen el camino de la paz porque solo conocen la corrupción, conocen la amargura, conocen la maldición. El camino de paz no se puede encontrar porque la paz está estrechamente relacionada con la voluntad de Dios, y nunca se está en la voluntad de Dios sin antes ser redimidos. Todos manejan el concepto de la redención. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno sentirnos redimidos, y eso es lo que la Escritura dice: estar perdido espiritualmente. La única forma en que podemos andar en el camino correcto es por medio de la fe en el Evangelio. El versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La palabra temor tiene que ver con la prioridad. Entonces podríamos decir: no hay prioridad de Dios delante de sus ojos. No tienen a Dios como una prioridad. Y Dios, amada iglesia, amada audición, tiene que ser una prioridad. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y si nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, no estamos comprometidos con las cosas que son prioridad para Dios, lo que conforma su voluntad, vamos a ser un pueblo insensato
Y lo peor de todo es que lidiaremos con las consecuencias eternas si no estamos comprometidos con las cosas que son prioridad para Dios. Vuelvo a retomar el versículo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Debemos, amada iglesia, tener una perspectiva correcta a través de lo que el Señor dice a la iglesia. Y eso es básicamente lo que significa la frase delante de sus ojos. No se ven las cosas como se deberían ver. Y mi consulta a profundidad dice que esta parte, ese segmento donde está direccionado esta carta, a lo que pretende decir el apóstol a este imperio romano, es que hay una oscuridad cognitiva, se corrompe la capacidad de evaluar la realidad. Dice también mi consulta que hay una disonancia moral, que hay una ceguera espiritual y que hay una idolatría psicológica. También dice mi consulta que es la incapacidad espiritual para reconocer lo evidente. Y entonces ahí tenemos un problema. Empezamos, o mejor, se empieza a crear una narrativa falsa, una doctrina extraña, se pierde la idea original del Evangelio. Recuerden que el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es un nuevo mensaje, amada iglesia. El Evangelio es la exposición apocalíptica de quién es Dios y qué ha hecho frente a la humanidad que vive en la oscuridad cognitiva. Romanos capítulo 3, versículo 18 dice, no tienen la prioridad de Dios delante de sus ojos. Pero si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, también versículo 18, extraña coincidencia, dice la palabra, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, bendito el Señor, y al final dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Nos habla de los ojos. Yo te aconsejo que compres colirio. Es un diagnóstico espiritual, una revelación apocalíptica en toda la Escritura. Colirio es la revelación. Yo te aconsejo que unjas tus ojos con la revelación, la capacidad de ver como Dios ve. Estamos en una sociedad que no ve como Dios ve. Estamos en una sociedad absolutamente amoral, corrupta, corrompida. A lo malo, siempre lo digo, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, ilumine los ojos de vuestro entendimiento. El Señor da la narrativa para que los ojos de nuestro entendimiento, que a veces nos falta tanto entendimiento en la palabra del Señor y a veces pretendemos que caminar en el camino que estamos caminando sin la educación espiritual, sin tener esa luz en la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a mí me gusta esto, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Muchos dicen el tiempo de Dios es perfecto, pero la versión original dice la voluntad de Dios, la voluntad de Dios y la voluntad de Dios. ¿Está usted en el centro de la voluntad de Dios? ¿Alguien dice amén esta mañana? ¿Estás completamente seguro que estás rumbo a la voluntad de Dios, que es absolutamente agradable y que es perfecta? Bendito el nombre del Señor. Y cuando uno está en la voluntad del Señor, no pasa nada. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y Cristo le dijo al Padre, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, bendito el nombre del Señor. Y a veces queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Y cuando el Padre hace su voluntad le decimos, ¡ay, papá, por qué lo hiciste así! No estaba pronosticado para que eso pasara, pero al Señor le place, porque la voluntad de Dios en nuestra vida es agradable y es perfecta. Dele un aplauso al Señor esta mañana por la voluntad del Señor, a su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Corintios,
El capítulo 3, el versículo 18, dice la palabra santa del Señor: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Me gusta tanto eso, de gloria en gloria. El versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy habla acerca de la ley, habla acerca de los judíos, de básicamente lo que fue escrito en las ordenanzas del antiguo período. Cuando leen el antiguo pacto, lo dice en el versículo, les queda el mismo velo no descubierto. Aleluya, el cual por Cristo es quitado, pero les queda el mismo velo no descubierto, amados hermanos, y nosotros tenemos que andar en novedad de vida, no podemos andar con un velo cubierto de religiosidad. Bendito el Señor. La religión te mata, la religión te absorbe, la religión te seca. Nuestro amado Señor Jesucristo dio una cátedra referente a la religión de su época. Eran los fariseos y los saduceos. Todos saben lo que el Señor dijo, cómo se expresó, cómo manifestó la percepción que él tenía de la religión: sepulcros blanqueados. Continuemos porque esto se pone denso. Amén. A su nombre sea la gloria. Y entonces la palabra revelada, Cristo nos quita el velo. Bendito el nombre del Señor. Y entonces nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Hermanos, es muy importante que las congregaciones crezcan. Es muy importante que se llene la bodega. Es muy importante que se compren lotes y se construyan lugares y escenarios para la predicación de la palabra del Señor. Pero cuando tú lees el libro del profeta Ezequiel, hay más o menos unas 4 o 5 manifestaciones poderosas de la gloria del Señor, empezando por el capítulo 1. Y ¿sabe algo? ¿Dónde le fue revelado eso a él? No fue dentro del templo, porque ellos estaban cautivos en Babilonia, por allá cerca de un río, y allá en la cautividad se manifestó la gloria poderosa del Dios omnipotente. A su nombre sea la gloria. No son los edificios, no son los locales, es la presencia del Espíritu de Dios cabalgando en nuestro interior como río de agua de vida. Y cuando tenemos la presencia del Señor dentro de nuestro interior como río de agua de vida, galopa la paloma del Espíritu de Dios y se mueve como al principio sobre las aguas. A su nombre sea la gloria. ¿Alguien puede aplaudir el nombre santo del Señor? ¿Alguien está conmigo? A su nombre sea la gloria. Apenas estamos empezando. Y entonces, la revelación de la palabra, no solo los 5 libros del antiguo pacto, ni siquiera quiero decir cómo se llama, compendidos entre sí, los 5 antiguos primeros libros. Aquí lo manifiesta el apóstol diciendo, cuando leen el antiguo pacto, no solo los primeros libros de la Biblia, o solo el conjunto de los mandamientos, o según los judíos los 613 preceptos que tienen, o según los judíos el Talmud, o según los judíos esta serie y esta saga de preceptos y de libros que tienen y consultan, sino que nos lleva, cuando vemos la palabra de Dios y vemos su expectativa de lo que significa ser justo, aleluya. Ahí se basa todo, en la justicia de Dios. Cuando se nos quita el velo, vemos que Dios es un Dios justo. A su nombre. ¿Recuerdan lo que dijo el salmista? Para que seas tenido por puro, ¿en qué? En tu juicio. He aquí en maldad que he sido formado, y en pecado que me concibió mi madre. He aquí tú que amas que la verdad, y en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría, el espíritu de la revelación de la palabra. Cuando el velo se corre y podemos mirar a cara descubierta la gloria del Señor, y cuando sentimos la gloria del Señor, no importan las adversidades, no importa el vituperio, llevamos con gozo el vituperio, andamos y lloramos llevando la preciosa semilla, mas volveremos con regocijo llevando la gavilla. A su nombre sea la gloria. Entonces, ser justo. La ley de la palabra nos informa de la definición correcta de lo que es justo. Y yo necesito repetir siempre esto: mas el justo por su fe vivirá.
Aleluya. Y necesito volver a repetirlo. Mas el justo por la fe vivirá. El clásico está en Habacuc capítulo 2 versículo 4, pero en Gálatas capítulo 3 versículo 11 dice la palabra del Señor: es evidente que el justo por la fe vivirá. Y la iglesia necesita entrar por las veredas de la fe. ¿Sabe qué le estoy pidiendo al Señor? Los cultos, los martes, los jueves y los sábados. Señor, haz milagros en medio de la congregación. Señor, haz prodigios en medio de la congregación. Y yo no sé a dónde está llegando esta palabra, este mensaje, pero sé que se están rompiendo ligaduras, se están podriendo yugos. Hay personas que hacía tiempo no sentían el impacto poderoso de la palabra del Rey justo, pero Dios está permitiendo que esta palabra esté siendo sazonada en fuego para que se rompan los yugos y usted pueda dar gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que los presos salgan de la cárcel, que los muertos resuciten, que los mudos puedan hablar, que los sordos puedan oír, que los ciegos puedan ver, que los leprosos sean limpiados. A su nombre sea la gloria. Y entonces dice, es evidente, puedes verificarlo, Romanos 1:17 y Hebreos, que es un bestseller, la verdad. Internarte en el libro de Hebreos es maravilloso. Hebreos, el capítulo 10, todo lo tiene en Hebreos. Me gusta leer la Biblia cuando predico. El versículo 38 dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para algo que se llama preservación. Diga conmigo, preservación. No puedes olvidar esa palabra de la preservación. Aleluya. Las amas de casa saben qué es preservar. Aleluya. ¿Sabes qué es preservar? Los que nunca entramos a esas clases culinarias de MasterChef no sabemos qué es preservar, y dejamos la leche por fuera y al otro día ya está en ¿cómo se llama el derivado de yogur? Comis. Aleluya. Y dejamos la sopa aquella por fuera de la nevera y al otro día pues está descompuesta. Y a veces no tenemos los cuidados pertinentes, pero los que saben de la preservación, la iglesia, semilla de mostaza, a través de los años, a través de las pruebas, a través de ser derribados, pero no destruidos, aleluya, a través de llevar las marcas de Jesucristo en nuestro cuerpo, hemos aprendido a preservar. Lo único importante en la comunicación efectiva de la palabra, la presencia de Dios a través de la comunicación, de la información y de la educación en la palabra del Señor. Una iglesia educada en la palabra, una iglesia que sepa el alfabeto, una iglesia que aprenda las vocales, una iglesia que aprenda el abecedario, una iglesia que tenga una mínima porción de fe. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, y la firme convicción de lo que no se ve. Si tuviera fe, ¿cómo? Aleluya. Sigamos. Aprendo de la palabra. Hay que aprender de la palabra. Romanos, volvamos al libro de Romanos. El Señor está con nosotros. 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, el antiguo pacto, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Me preocupa algo, y es que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No nos enseñan eso en las iglesias. Nos enseñan la prosperidad, nos enseñan el grupo de alabanza, nos enseñan el grupo de teatro, nos enseñan el grupo de fútbol para que crezcan las iglesias. Yo, amados hermanos, les confieso, le he dicho al Señor llorando en mi recámara privada: no tengo estrategias, no quiero estrategias humanas para el crecimiento. ¿Para qué una estrategia humana? Funciona
Por supuesto que funciona toda labor en la vida. Si usted es constante y disciplinado, tiene su fruto, pero es mejor que el crecimiento sea hacia adentro. Bendito el nombre del Señor, porque si el crecimiento es hacia adentro, quiere decir que el árbol no se va a morir. La palabra del Señor dice: separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y cuando nosotros entendemos que estamos arraigados en la vid verdadera, de ahí nadie nos arrebata. La Biblia dice: son míos y nadie los arrebatará de mi mano, nadie me los quitará. Unas ovejas yo las compré, pagué un precio de redención, un precio de sangre, son mías. Y el Señor oraba por los discípulos y le decía: no oro solamente por estos, sino por los que van a creer en mí a través de estos. 2000 años después la profecía se cumple, porque hay dentro de mi corazón esas ganas del Pentecostés, de la lluvia temprana y de la tardía, de los milagros de la iglesia primitiva, donde aprendieron a vivir por fe y no por obras. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No se trata de lo que yo haga para ser justificado ante Dios. Solo por la fe en el Hijo de Dios seremos salvos de la ira que vendrá. Seremos salvos de la ira que vendrá. La justificación no se basa en las buenas obras, amados amigos. Ninguna carne se justificará delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es definir lo que es justo, aleluya, cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios espera de nosotros, y esa expectativa es una exigencia y no es negociable, no es negociable. ¿Saben algo, amados hermanos? Estamos en una comunidad perdida. Estamos en una... Había un comentario en las redes, decía: la generación que no tiene nada. Los abuelos tenían tierras, cafetales, caballos, gallinas, burros, ganado. Bueno, aquí en Antioquia, cafetales, maizales, arroz. ¿Qué más puedo decir? Le dejaban a sus hijos herencia. Esta generación no posee nada. Lo peor de todo, no quieren nada. Pero se tiene que levantar. Yo les decía al Señor, les estoy contando lo que hablo en mi intimidad con Dios. Señor, por favor, permíteme, dame la oportunidad de que haya algo y alguien que le diga a esta generación que la palabra es verdadera, que la palabra tiene poder, que la palabra no es solamente obras. Por supuesto, son magníficos los escenarios gigantescos. Siempre lo digo, las plataformas publicitarias para el number one de la sociedad, pero un coach lo tienes en cualquier lado, un youtuber lo tienes un influencer lo tienes en cualquier lado, pero se necesitan personas que prediquen la palabra, que le den prioridad a la palabra. Hay mucho, lo supe en un pueblo: cuando hay demasiado humo, no hay fuego. Pero cuando hay fuego, no hay casi humo. Se necesitan altares de la palabra. Se necesita conocimiento de la palabra. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando el pueblo le falta el conocimiento, la raíz de la palabra, la profundidad de la palabra, se mueve frente a cualquier viento de doctrina. Y dicen: allá está. Y salen corriendo para allá. Porque no son ovejas, son cabras. Pero la oveja escucha la voz del pastor. A su nombre sea la gloria. Si no entrego mi corazón, si no entrego mi voluntad, que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Lo que antes era para mi ganancia, ahora es pérdida, ahora es basura. Lo dice el autor de estas cartas que estamos leyendo. Mi corazón, voluntad a Dios, voy a ir directo al juicio de Dios. Así de simple y de fácil. No vas a poder estar en pie frente a la ira y al juicio del Cordero. Sin embargo, Dios es un Dios de amor.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En mis estudios observé que Jesús estaba agonizando en el Getsemaní y le decía: Padre, 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 si es preciso, pasa de mí esta copa. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, y dice que estaba agonizando y que estaba batallando, y que todo el peso del pecado mío y el pecado suyo estaba sobre él. Y entonces él también sabía que por sus llagas nosotros íbamos a ser sanados, y que él iba a llevar la afrenta, y que el Padre iba a apartar el rostro de él. Y había un centenar, millares de ángeles a la expectativa, esperando que el Mesías, el Yeshua, el Hijo poderoso de Dios, el Cordero de Dios, dijera: Padre, envía una legión de ángeles que me defienda. Pero el Cordero permanecía callado. ¿Saben? Lo único que llegó fue un ángel y lo fortalecía. Sigamos, eso no estaba en el bosquejo. Y entonces, de tal manera amó Dios al mundo, su sacrificio como cordero, un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. La iglesia del Señor no puede olvidar que Dios es un Dios de pactos. Su servicio como cordero, su sacrificio es el máximo, que de hecho es el único sacrificio que realmente puede redimir eternamente nuestros pecados, que quita nuestras maldades y nuestras iniquidades y nuestras transgresiones ante el juez que es justo y que nos da la justicia. Lo único que nos da justicia eterna es el sacrificio del Mesías, para que pudiéramos tener una relación eterna con nuestro amado Dios y que pudiéramos permanecer o pertenecer a su reinado, que pudiéramos permanecer a su reino. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Mi reino no es de este mundo. Y el Señor ha levantado un batallón, dice la palabra del Señor: soldados, sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, una nación que es separada, apartada por Dios para un Dios justo. Como sucede, vamos a adentrarnos un poquitito más, como sucede en arqueología, que se empieza a excavar y a descender en el tiempo, contextualizando en eso que llaman los expertos la tradición literaria. Pero nosotros, cuando nos encontramos frente a este estilo de vida, frente a este proyecto de vida que es la palabra, nosotros empezamos a ver cosas también físicas y visuales en referencia a esa frase que Dios es un Dios justo. Bendito el nombre del Señor. Me gusta leer el Antiguo Testamento. Generalmente los escritores del Nuevo se apoyaban en el Antiguo Testamento. Y Génesis capítulo 9, todos lo saben, las hermanas románticas, los hermanos poetas lo tienen tan claro. Y dice: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y entonces dice: estableceré mi pacto con vosotros, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la señal: colgué mi arco de guerra. Cuando ves el arco iris, estás viendo el arco de guerra del Señor. Y el Señor lo colgó y lo dejó ahí para que nosotros viéramos que hizo un pacto que no va a destruir la tierra, a través del agua, porque ya la destruyó una vez. Bendito el nombre del Señor. He puesto mi arco en las nubes. En el antiguo cercano oriente, el arco era símbolo de guerra, el arco era símbolo de juicio y de poder, y Dios colgó su arma, Sedek, la palabra hebrea, justicia de Dios, rectitud de Dios, fidelidad al pacto y equilibrio moral. Dios no ejecutará juicio global por agua de nuevo. Hay una promesa: no va a haber otro diluvio universal, pero punto aparte, van a haber distintos focos de problemas, de guerras, de destrucción. El mundo no será destruido por agua. Dios lo prometió. Es el pacto noético, unilateral. Dios
no exige nada a cambio, simplemente se compromete unilateralmente y cuelga su arco de guerra, mostrando misericordia, mostrando preservación. Pero el hombre no quiere arrepentirse. El hombre no quiere reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios. Occidente, Oriente, no buscan a Dios. El salmista lo escribió, lo narró. Libro de los Salmos, Salmo 118, versículo 22. Dice la palabra: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esto tiene un gran impacto y una gran importancia para nosotros. Cómo detectar el peligro espiritual al que nosotros estamos sometidos. Recuerda que Dios colgó su arma de guerra y Dios tiene misericordia y extendió su misericordia y no le pidió nada al hombre a cambio, pero el hombre no se quiere arrepentir. La gente no quiere buscar a Dios, la gente quiere religión, la gente quiere... No sé cómo decirlo, porque esta generación es tan delicada. Es la generación de cristal. No le puedes hablar un poco duro porque se asustan, porque no controlan esfínter. Si le hablas un poco duro, pero se necesitan guerreros, se necesitan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que huelan a soldados, que huelan a combatientes, que tengan la armadura de Dios. ¿Saben cómo se relata la palabra misma? Como una espada que tiene doble filo. Es una palabra que nos gusta porque es una generación delicada. No se le puede hablar duro a la generación a que voy a demandar, voy a quejarme. Así no es el evangelio. El evangelio, tenemos que tener piel de hipopótamo, de cocodrilo. No se perfora fácilmente porque siempre estamos siendo atacados. ¿Recuerdan lo que siempre lanzan a nuestra cabeza? Dardos de fuego del maligno. Por eso la iglesia se vuelve delicada, porque no tienen el yelmo de la salvación. ¿Cuánto hace que no te colocas un casco? Te colocas un casco y te cambia el universo. Bueno, los más avanzados tienen un intercomunicador y van ahí escuchando su música preferida, reciben llamadas, hablan y tienen un casco, están separados del mundo. Aleluya. Es una analogía para decir la importancia de tener la cabeza cubierta, porque siempre te están enviando dardos de fuego para que te levantes en contra de lo establecido por Dios, para que te levantes en contra de lo que Dios ha establecido como justicia, para que violentes el pacto de la misericordia. A su nombre sea la gloria. Creo que vamos finalizando. Continuamos. Entonces, ¿qué consecuencias espirituales enfrentamos en nuestras jornadas a largo alcance? Dice mi consulta que debemos protegernos y debemos de estar atentos y tomar muy, muy en serio lo que estamos llamados a hacer. Yo creo que este es el punto más álgido de este mensaje. Tomarnos muy en serio lo que estamos llamados a hacer. Porque cuando nos salimos del carácter que deberíamos tener de lo que Dios nos ha entregado, vayamos al libro de Romanos. Aleluya, bendito el Señor. Romanos, el capítulo 12 del libro de Romanos, el versículo 7 dice la palabra: si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿A qué te llamó el Señor a ti en esta temporada? ¿A qué te llamó el Señor? ¿Sabes para qué el Señor te llamó? De pronto te llamó para que seas una columna de una congregación. De pronto te llamó para que, bueno, va a sonar muy evangélico, pero soy evangélico, para que barras
el templo, para que limpies las sillas del lugar donde te congregas, para que des una ofrenda de alimento. El Señor te llamó con un propósito específico para que cantes, o el Señor te llamó con un propósito específico para que ganes almas. Estamos orando al Señor que levante personas que tengan esa capacidad de convencimiento espiritual para traer almas a Cristo. Lo que sí sé es que el Señor no te llamó para que te maldiga. ¿Recuerdan que el Señor maldijo algo? Reino vegetal. Fue a buscar qué y qué encontró. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Nunca haya fruto más en ti. Y la gente pensó que no, que eso era que el Señor estaba charlando. Dijo, ay, el Señor tan exagerado. Un poquitico coloquial. Uy, qué exagerado el Señor es que maldecir la higuera. Y se fueron, el Señor se fue. Pero ¿saben algo? Al otro día pasaron por el mismo lugar los chismosos de la congregación. No faltan los chismosos en la congregación, y fueron a mirar a ver si lo que había dicho el Mesías, el profeta, se había cumplido. Oh, sorpresa, la higuera estaba seca. Yo no sé si el Señor te llamó para que dé fruto, o vas a provocar al Señor para que no haya fruto dentro de ti. Un fruto básico, fruto de alabanza. ¿Han visto personas que llegan al culto público a Dios y no abren la boca? Se quedan callados todo el culto, ahí calladitos, quietos. Eso sí, no se mueven, quietecitos. Bendito el Señor, porque aprendimos a comunicarnos. ¿Cómo se llaman estos dedos? Con los pulgares, la comunicación del pulgar. Aleluya. Y entonces es una comunicación muda, pero que utilizan los ¿qué? Los pulgares. Bendito el Señor. Pero la iglesia del Señor, cuando se congrega, viene y trae sacrificio y trae una ofrenda. No son las monedas viejas que tienes en tu pantalón. Ofrenda, fruto de labios. Y una persona que está agradecida por Dios o con Dios no se puede quedar callado. Hermano, hay tantas tragedias que azotan a la raza humana. Hace poco un niño estaba jugando en el baño, se cayó, se rompió la cabeza, 4 puntos. 4 días después, otro niño repitió un déjà vu, exactamente lo mismo, se cayó, 4 puntos. Un hermano estaba tranquilo, se cayó. Oh, es que es tan frágil la vida, somos tan frágiles. Y cuando venimos estos raticos ante la presencia del Señor, la iglesia, nosotros somos la iglesia, no son las paredes, no son los edificios, porque no podríamos competir con las grandes religiones del mundo, que sus escenarios valen billones, son terratenientes, son inmobiliarias que tienen cientos y cientos de millones de euros. Esta semana estaba hablando con alguien y me dijo, oh, estoy frente a una construcción y es magnífica, es una congregación potente. Y yo le dije, ¿son ricos? Hubo una pausa y dijo, sí, son ricos. Fin de la conversación. Continuamos. Entonces, esas consecuencias que nosotros podemos traer a largo alcance, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bendito, ¿no? Hay una cátedra ahí, la puedes leer, se titula Los deberes cristianos. ¿Qué Dios nos ha entregado? ¿Y cómo vamos o cómo hemos empezado a actuar o a comportarnos? Si lo hacemos precipitadamente, movidos por lo que nosotros queremos, por lo que sentimos, las consecuencias pueden tener largo alcance. Dios nos salva. Es una salvación eterna. Es una vida eterna para que proclamemos su palabra, para preservar. Aleluya. El Señor nos salva, hermanos. ¿Alguien ha pensado en su salvación eterna esta última semana? Yo sí lo he pensado. Yo digo, cuando ella se pase lista. Y he pensado mucho en la Nueva Jerusalén, calles de oro y mar de cristal. Y allá está el árbol de la vida. Bendito el Señor. Y he pensado, y le he dicho al Señor, Señor, perdona mi incapacidad mental porque no tengo la figura correcta para imaginarme realmente lo que es tu gloria. Le he dicho al Señor en mis meditaciones, por favor alimenta mi cerebro para que pueda recrear, no como nos la da la IA,
que ponen a los ángeles con orejas de elfos. No, así no. O con rostro de coreanos. No, así no. La presencia real, la visión sacerdotal, porque los sacerdotes eran llamados a contemplar lo espeso de la gloria de Dios, y nosotros somos sacerdotes, aleluya, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted como sacerdote del Dios Altísimo está invitado a entrar a lo espeso de la nube, a lo espeso de la gloria, a no quedarse por los linderos, a no quedarse por las ramas, sino a entrar a la profundidad del conocimiento de la palabra del Señor. Porque, hermano, la religión pasa, los hombres pasan, los dogmas humanos pasan, las bulas pasan, pero la palabra del Señor permanece tatuada en el corazón del verdadero creyente. Recomendaba la Torá: escríbela en la tabla de tu corazón, en medio de tus ojos, átalas a tu cuello, escríbelas, te traerán larga vida, te darán longevidad, te darán ese conocimiento que te lleva a la vida eterna, salvación eterna. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Nosotros hemos sido llamados para que proclamemos su palabra. ¿Estás proclamando la palabra del Señor? Yo hace un mes estaba trabajando en una empresa. Hoy le doy gloria a Dios por un ex compañero. Tiene 19 años. Supo que era pastor. Supo que leía la Biblia. Supo que pasé mi carta de renuncia porque me querían obligar a no leer la Biblia. Y dijo: Benur, vine, tiene un gran hueco ese lugar porque usted no está. De verdad que lo extrañamos. Se extraña la palabra, se extrañará la luz cuando abríamos el libro, cuando decían: allá hay un pastor, allá hay un evangélico. Ese es evangélico, ese es aleluya, ese no es de una religión, ese es un pastor. Gloria y alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Denle un aplauso al Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Y entonces el Señor nos llamó a proclamar. Nosotros somos algo que se llama la sal de la tierra. Lo dice Mateo capítulo 5 versículo 13. ¿Recuerdan lo que les dije de preservar? Okay, quiero que traigas ese algoritmo a tu cabeza. Preservar. Estás preservando. Dice la palabra del Señor 5:13. Dice: vosotros sois sal de la tierra. Vosotros sois sal de la tierra. Ustedes están llamados a preservar la tierra. Pero si la sal se desvanece, nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Somos los contenedores del misterio de la iniquidad. Lo estamos conteniendo y sentimos el ataque y sentimos que a veces las tinieblas avanzan con fuerza, pero hay una luz que no se apaga. Hay un candelabro que no se apaga. Hay una sal que no pierde su sabor. Todavía la presencia del Señor encuentra un lugar donde asentarse. Sí, repito, queremos que la iglesia crezca, pero queremos que la gloria, la presencia del Espíritu Santo encuentre verdaderos asentaderos. Hay una palabra coloquial: cebaderos. Es la paloma. ¿Qué haces para que la paloma llegue hasta el templo de tu corazón? Nosotros somos el templo. Nosotros somos la iglesia. ¿Sabes qué pasa cuando la iglesia, la hermandad, el cuerpo se une y se activa? Hay vida. ¿Saben que por dentro tenemos energía y hay que equilibrar, regular el sistema nervioso? No puedes estar muy disparado y no puedes estar muy sonso. Tienes que encontrar un punto medio, porque si están muy disparado es un problema, y si están muy sonso, ¿quién te despierta? Hay que tener un punto de equilibrio con esa luz, con esa preservación, reteniendo la fe. Combatid ardientemente por la fe.
Combatid ardientemente por la predicación. Combatid ardientemente por la preservación del amor entre nosotros. Nosotros necesitamos reflejar el carácter de Cristo en el mundo a través del potente mensaje de la palabra de Dios. Las vidas se tienen que incomodar. Qué vergüenza que la iglesia pase desapercibida en un mundo hostil. Que la iglesia se acomode, que sea perfecta en el organigrama. La iglesia tiene que incomodar a las potestades. La iglesia tiene que incomodar la simplicidad de las regiones celestes. Cuando la iglesia ejecuta un movimiento, tiene que sentirse el sabor, tiene que sentirse el color, tiene que sentirse la sazón. Nosotros somos la luz del mundo y una luz tiene que resplandecer para que las tinieblas se disipen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, denle un aplauso al Señor esta mañana. Espíritu Santo, gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Sentimos tu presencia de una manera real y gloriosa. Adoramos el nombre potente y glorioso de Jesús de Nazaret. Señor, nos presentamos tal como somos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla reverdecer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, denle un aplauso al Señor.